La Voz Minera EMG de la web es la nueva alternativa para escuchar las noticias e informes especializados en el sector minero energético y de hidrocarburos de Colombia y el mundo. www.lavozmineraemg.com. Escuche todos los lunes a las 6:45 de la mañana. Minería al Día. Un espacio para tratar temas del apasionante mundo del sector extractivo legal de Colombia y el mundo. Conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight, experta en derecho ambiental, derecho minero, derecho petrolero, acciones constitucionales y colectivas. La Voz Minera EMG y el Informativo Minero. Periodismo minero, energético y de hidrocarburos. www.lavozmineraemg.com. En el Informativo Minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Bien, oyentes de el Informativo Minero de la web, pues a esta hora de la mañana, 6:44 minutos, ya tenemos contacto con la doctora Stephanie Pardo, todos los lunes. Ella, como profesional del derecho, especializada en temas mineros, ambientales y al servicio de la gran compañía internacional Holland & Knight, pues nos hace reflexiones muy amablemente sobre los temas del sector minero en Colombia. Hoy ella ha denominado su intervención ¿Para dónde va el gobierno con el sector minero? Doctora Stephanie Pardo, buenos días, le escucho. Gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineros de la firma Holland & Knight, y esto es Minería al Día con la Voz Minera. Es un placer, como siempre, estar con ustedes en este programa todos los lunes a las 6:45 de la mañana, donde analizamos cuáles son los retos, cuáles son los avances, hacia dónde vamos en el sector minero colombiano. El sector minero ha tenido grandes retos desde la posesión del gobierno de Gustavo Petro. Han sido muchos los intentos de la administración, muchas las jugadas, las movidas para cambiar la política pública y la normatividad minera para el sector minero colombiano. Y yo creo que esto ha tenido un común denominador, la reducción del sector minero privado. Esa es la gran conclusión que hago el día de hoy, sobre todo para el sector de la gran minería. Sin duda, reducir el sector minero privado ha sido el propósito central. Veamos por qué en este programa que hoy se llama ¿Para dónde va el gobierno con el sector minero? Hay que analizar las movidas que el gobierno colombiano ha tenido frente a este sector en específico. Yo diría que el gobierno, para cumplir con este propósito, como les dije, de reducir el sector minero privado y sobre todo el sector de la gran minería, se ha focalizado en 4 aspectos principales. Y creo que es importante que analicemos este punto en específico. Cómo anticiparnos para saber hacia dónde va y cómo prepararnos para enfrentar, para defendernos, para estar preparados para estas movidas del gobierno colombiano. Yo quiero analizar en este programa cuáles son esos 4 factores. Se ha focalizado el gobierno en 4 factores principales. Primero, la declaratoria de áreas de reserva especial. Fíjense que en enero de 2024, el 11 de enero de 2024, casi que ni nos habíamos dado el feliz año, el gobierno saca la resolución 40005, en el que se reglamenta las figuras de áreas de reserva especial.
mediante la cual pues se busca declarar y delimitar las áreas en las que comunidades mineras tradicionales pueden ejecutar su actividad minera a través de mecanismos de legalización y formalización. Fíjense que sale primero este decreto el 11 de enero de 2024 antes que el decreto de reservas temporales. Pareciera que el gobierno quiere darle una gran relevancia a las comunidades mineras tradicionales y quería protegerlas antes de que saliera el decreto de reservas temporales. Este decreto, esta resolución de áreas de reservas especiales, es, como su nombre lo indica, declarar algunas zonas como zonas importantes para la ejecución de proyectos mineros, pero ojo, solamente para comunidades mineras tradicionales, que eso equivale a minería pequeña. Entonces, está protegiendo de antemano el gobierno estas comunidades mineras tradicionales a través de estas áreas de reserva especial. ¿Y cómo funcionan? Pues la comunidad minera tradicional tiene que probar que ha estado durante mínimo 10 años en la zona que quiere que se declare como área de reserva especial y tiene que cumplir unos trámites para obtener un contrato de concesión diferencial y así poder ejecutar su proyecto minero. ¿Qué pasa? La resolución dice qué pasa si dentro de esa reserva especial hay un título minero ya concedido. Entonces la resolución dice que pues no se va a ver afectada siempre que el titular minero no se encuentre en curso en ninguna de las causales de caducidad. Si se declara la caducidad de ese título minero en esa área de reserva especial, se le da una especie de preferencia a esa comunidad minera tradicional para que puedan, hacerse a esa área que era de un título minero legal y se les adjudique, esa área como un área compatible para ejecutar proyectos mineros. Entonces es importante porque además esta resolución dice que para las áreas que están con solicitudes de propuestas de concesión, si estas son rechazadas o desistidas, también se da prioridad a los mineros tradicionales sobre esa área de interés. Entonces fíjense cómo sale el 11 de enero, a 11 días del año 2024, sale esta resolución dándoles una protección a estas comunidades mineras tradicionales, diciéndoles o casi que dándoles un manifiesto de tranquilidad en el sentido de decir, tranquilos que yo les voy a proteger, gobierno colombiano, esas áreas, les voy a reservar esas áreas para las comunidades mineras tradicionales. Luego tenemos de esta, el proyecto de ley Ecominerales también que está en paralelo, pero es importante este segundo factor, porque el proyecto de ley de Ecominerales lo que buscaba era explotar minerales estratégicos, pero se amplió a cualquier otro mineral, además recibir bienes en reversión y apoyar la formalización minera. Entonces fíjense cómo el gobierno también busca, reducir el sector minero privado con este proyecto, porque lo que quiere dar a entender es, yo gobierno colombiano puedo ejecutar la actividad minera por sí misma y la quiero ejecutar para minerales estratégicos, pero además voy a apoyar la formalización minera. Fíjense que no hay ningún beneficio para la gran minería, no hay ningún apoyo, ningún fomento para la actividad minera para la de gran escala, ni tampoco para el sector minero privado, sino que lo que hay es un apoyo a la formalización y se quiere, hacer pública la actividad minera. Hacer estatal la actividad minera con este proyecto de ley de Ecominerales. Entonces tenemos áreas de reserva especial. ¿A quién protege? Pues a las comunidades mineras tradicionales. ¿Eso a qué equivale? A los pequeños mineros. Proyecto de ley Ecominerales, ¿para qué es? Para ejecutar proyectos mineros por parte del Estado y para apoyar la formalización minera. No hay nada para la gran minería. Luego sale el decreto de reservas temporales, el decreto 043, del que ya hablamos en el programa pasado,
que busca pues bloquear varias áreas del país para solicitar títulos mineros, para otorgar autorizaciones ambientales, para otorgar licencias ambientales. Y recordemos que uno de los propósitos de este decreto es justamente las áreas de degradación ambiental. Entonces, dentro de los criterios que el gobierno tiene que tener en cuenta para decretar estas áreas de reserva temporal está que esas áreas tengan unos procesos de degradación, lo dice el numeral 3 del artículo 1 de este decreto. Tiene que tener en cuenta esas áreas que tienen una degradación que requieran acciones de restauración en sus diferentes enfoques con el fin de favorecer la integridad ecológica y mantener o recuperar los servicios ecosistémicos. Entonces, recordemos que este decreto entonces establece básicamente 3 criterios. Y dentro de esos 3 criterios, además de proteger los ecosistemas estratégicos, las áreas de importancia ambiental, el gobierno decidió incluir como tercer criterio esos procesos de degradación ambiental. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué están incluidos esos procesos de degradación ambiental? Pues claro, lo que el gobierno quiere con esto es identificar esas áreas que son pasivos ambientales dejados por la minería ilegal, la minería criminal, y en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, por esos mineros que entre comillas se dicen tradicionales, pero que están disfrazados porque en realidad hacen minería ilegal. Entonces, el gobierno ya protege a los mineros pequeños con las áreas de reserva especial. El proyecto de ley de ecominerales también quiere apoyar la formalización minera. Sale este decreto 044 que tiene como objetivo proteger los ecosistemas de importancia ambiental, pero a su vez identificar las áreas que tengan una degradación ambiental y que requieran acciones de restauración, que básicamente pues consisten en esas áreas que son pasivos ambientales dejados por los mineros, por la minería ilegal, y en consecuencia esto favorece claramente esas áreas en las que pues hay una degradación dejada por esa minería y pues el gobierno entra y bloquea también estas áreas con el fin de no otorgar títulos mineros, no otorgar autorizaciones ambientales, porque va a decir, no le puedo otorgar un título minero porque esta área está con minería ilegal y es un área donde hay que restaurar el área. Todos sabemos que hay muchos títulos mineros en Colombia legalizados que sufren las consecuencias de la minería ilegal. Entonces, si yo tengo un título minero, un proyecto minero legal, donde hay focos de minería ilegal, bajo este decreto 044, el gobierno puede decir que esas áreas que hacen parte de su título minero son áreas degradadas y por tanto declarar esas áreas como áreas de reserva temporal donde no se podrá ejecutar actividad minera alguna. Entonces, si usted tiene un título minero donde hay un área de degradación ambiental, se puede ser objeto de reserva temporal, puede ser bloqueada y con base en eso le pueden quitar parte de su título minero. Entonces esto es importante porque viene el cuarto factor, la ley de pasivos ambientales. Recordemos que la ley de pasivos ambientales pues fue expedida el año pasado a través de la ley 2327 de 2023, se ejecutaron se adoptaron algunas medidas para la protección de para la gestión de los pasivos ambientales y pues claramente en esta ley lo que se busca es determinar que el gobierno pueda hacer uso de sus facultades para implementar medidas de restauración, de remediación en aquellas áreas donde no hay un responsable, no hay un responsable identificado. Entonces el gobierno dice, yo me hago responsable de estos pasivos y va muy atado, fíjense, con el criterio que les hablaba del decreto 044 de 2024 sobre reservas temporales. Entonces miren cómo todo se va encajando. El gobierno está moviéndose y está moviéndose de una manera muy inteligente,
porque el quinto factor del que les hablaba es el decreto 043, por el cual se adoptaron medidas para la protección especial de fuentes hídricas del departamento de La Guajira. En este decreto, que salió el mismo día del decreto de reservas temporales, lo que hace el gobierno es adoptar, como su nombre lo indica, como lo decía, medidas para proteger las fuentes hídricas. Ustedes saben que uno de los argumentos del gobierno es sostener que en el norte del país las fuentes hídricas están siendo, digámoslo así, dañadas o afectadas por la actividad minera. Y en esa medida, lo que este decreto busca es regular el uso de las concesiones de agua para actividades industriales. Si ustedes leen el decreto 043, lo que busca es que todos los usos para las concesiones de agua, para los permisos de agua, ustedes saben que en Colombia para usar una fuente hídrica se necesita un permiso. Y ese uso puede ser para consumo humano, para actividades domésticas o puede ser para actividades industriales. Lo que busca este decreto es quitar las concesiones para usos industriales, o sea, para los proyectos mineros del norte de La Guajira, del norte del país, y buscar que esos proyectos mineros pues a la final se terminen. Porque, como bien lo sabemos, en el norte de La Guajira hay proyectos de minería de gran escala de carbón. Entonces, este es un punto muy importante, porque fíjense que el gobierno, todos los proyectos de ley, todos los decretos, todas las normativas van dirigidas precisamente a cercenar la actividad minera de gran escala. En el norte del país no hay proyectos de minería pequeña, hay proyectos de minería de gran escala. Entonces se sacan decretos donde se busca proteger y reservar áreas para las comunidades tradicionales, se sacan decretos que buscan reservar y bloquear zonas ambientales para que no se pueda otorgar licencias ambientales, porque ¿quiénes son los que piden las licencias ambientales? Pues los proyectos legalizados. ¿Y cuáles son los proyectos legalizados? Pues los de gran minería, los de mediana minería y algunos de pequeña, pero son los que están ya legalizados, no los pequeños mineros. Entonces se les da esa protección especial. Se saca también entonces una ley de pasivos ambientales, un decreto para proteger las fuentes hídricas del departamento de La Guajira, y todo esto enfocado también a un proyecto de ley que busca que el Estado pueda ejecutar y explotar proyectos mineros. Como vemos, todo esto enfocado a proteger la pequeña y la minería no formalizada, nada para la gran minería, todo en contra del sector privado de la minería a gran escala, y está entonces el gobierno enfocado, moviendo sus fichas y moviendo sus jugadas para reducir con estas leyes, con estos decretos, con estas normativas, el sector minero privado de gran escala. Debemos anticiparnos porque es un tema de la mayor importancia saber para dónde va el gobierno. Preparémonos porque muy seguramente vienen más normativas y más regulaciones que buscarán minimizar el sector minero, buscarán acorralar el sector minero de gran escala. Esto es Minería al Día. Soy Stephanie Pardo, abogada para asuntos mineros de Holland & Knight en alianza con La Voz Minera. Muchas gracias, Edgar, como siempre, por el tiempo y el espacio en este programa. Muchas gracias.